Pues bien, decíamos que el papel de los padres, tanto de los padres como de las madres, es un compromiso y es diverso. Es un llamado que requiere tanto fortaleza, porque se presentan muchas situaciones con los hijos que hay que enfrentar, y necesitamos fortaleza al Señor, necesitamos también amor para ser un poquito equilibrado, porque no todo es dureza, ¿verdad? También tenemos que mostrarle amor a nuestros hijos. También necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Y también necesitamos humildad para reconocer dónde hemos fallado y también para pedir perdón cuando sea necesario a nuestros hijos. Y todo esto solo es posible con la fuerza de Dios, con el amor de Dios y con su guía, con su ejemplo. Bien, hoy vamos a tratar 4 puntos. El primero es quién fue Elí, luego cómo actuaban los hijos de Elí. En tercer lugar, cómo respondió Elí ante la actitud de sus hijos. En cuarto lugar, consecuencias resultantes del mal proceder de Eli como padre no ejemplar. Y por último, tendremos aplicaciones y conclusión. Entonces, para comenzar con el primer punto, ¿quién fue Eli? Yo quiero que alguna de ustedes levante la mano o abra su micrófono y me diga quién fue Eli. Vamos a ver quién fue Eli. Elí fue sacerdote de Israel por un tiempo. El sacerdote era el que estaba encargado de presentar los sacrificios por el pueblo, tanto los sacrificios diarios que se hacían en el templo, así como también los sacrificios anuales por los pecados de las personas. Muy bien, Matilde. Podríamos decir que el nombre de Eli significa Jehová sea exaltado, es el significado de su nombre. Y Eli aparece, podemos encontrarlo en el libro de Primera Samuel. Eli, como decía Matilde, fue el sumo sacerdote de Jehová en el lugar de Silo. Fue descendiente de Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. Al mismo tiempo de Elí ser sacerdote, también fue juez después de la muerte de Sansón. O sea que después de Sansón, entonces vino Elí como juez. Estaba en la etapa de los jueces antes de los reyes y, y luego de Elí lo sucedió Samuel, como ya lo sabemos. Entonces, Elí tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines, quienes ejercían el sacerdocio en el templo de Dios. Elí inició a los 58 años su sacerdotado, eh, durante 40 años, porque a los 98 años, o sea que duró 40 años ejerciendo este oficio, ese ministerio del Señor, y terminó a los 40 años de su ejercicio, teniendo ya 98 años, con su muerte trágica, que supongo que todas o la mayoría conocemos cómo murió Eli. Entonces, eso es todo lo que tenemos sobre este personaje de Eli. El segundo punto dice, ¿cómo actuaban los hijos de Eli? Y para eso vamos a ver la lectura que Pamela leyó, Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Quisiera que todas ustedes buscaran en sus Biblias este pasaje de Primera Samuel 2, del 12 al 17.
Si alguien puede leer el versículo 12, se lo voy a agradecer. Y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, estos hijos de Eli, que hacían el oficio de sacerdotes del templo de Dios, la Biblia lo define como hombres impíos. Eso es lo primero. Entonces diríamos, ¿cómo es posible que sacerdotes del templo de Dios se definan como hombres impíos? Pues asimismo, Ofni y Fines eran hombres impíos, que aquí lo que quiere decir impíos es que eran hijos de Belial, y Belial es Satanás. Entonces, ellos eran hijos de Satanás, a pesar de ser hijos del sumo sacerdote Eli. El nombre de Ofni se traduce como renacuajo y el nombre de Fines se traduce como boca de serpiente. Ya por esas traducciones, ustedes se pueden imaginar qué tipo de personajes eran estos. Dice la otra parte que no tenían conocimiento de Dios. Aparte de que eran hombres impíos, los hijos de Eli, tampoco tenían conocimiento de Dios, pero ¿cómo no tenían conocimiento de Dios si eran sacerdotes? Bueno, sabemos que los levitas eran por, por mandato de Dios, pasaban a ser sacerdotes. Entonces, a pesar de esos hombres ser levitas, ser sacerdotes, ministraban el templo de Dios, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y aquí entra su padre Elí y podemos cuestionar, Elí como sumo sacerdote y padre de Ofni y Fitness, ¿cómo es posible que no le haya enseñado a sus hijos conocimiento de Dios? Entonces aquí vemos la primera debilidad del sacerdote Elí, que no le enseñó a sus hijos el conocimiento de Dios. Eh, Ellos servían como sacerdotes en el templo de Dios, sin embargo, ellos no conocían al Dios del templo. ¿Y ustedes creen que hoy día no sucede eso en nuestra sociedad? Que muchas personas sirven al Señor y no conocen a Dios. No solamente estos hombres, Fitness y Ofni, ministraban en el templo de Dios sin conocerle. Hoy en día también vemos personas que le sirven a Dios, que están en diferentes ministerios, que están muy activos. Sin embargo, no tienen un conocimiento en su corazón de quién es Dios. Bueno, vamos a ver entonces cuáles fueron los pecados que cometieron los hijos de Eli. El primer pecado que se registra según la lectura que Pamela leyó de los hijos de Eli, vemos que ellos robaban la carne de los sacrificios a Jehová. Porque según Dios había establecido en el libro de Levítico, que los sacerdotes, ¿verdad? Recibían la ofrenda, los animales, ¿verdad? Del pueblo, lo degollaban, rociaban la sangre en el altar y lo quemaban. Esa carne debía arder y subir como olor fragante a Dios como ofrenda, la grosura de los carneros. Y luego que se quemaba esa grosura, lo que quedaba le pertenecía al sumo sacerdote
y a sus hijos que eran sacerdotes. Pero ¿qué es lo que leemos aquí que hacían ellos? Ellos esperaban primero que se quemara la ofrenda a Dios y luego lo que quedaba era lo que ellos tomaban. Digamos, se decía si era que ellos lo hacían. Vamos a ver, quiero escucharlas. Era eso lo que ellos hacían, según la lectura. Ah, ellos tomaban primero y después quemaban. Aunque le dijeran que no, ellos decían que se la dieran primero. Sí, dice que, dice, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, el sirviente de los sacerdotes decía, no, solo dámela ahora mismo y con exigencia. No se la pedía, no, sino que le exigía que se la diera ahora mismo. De otra manera, le decía el siervo, yo la tomaré por la fuerza. Oigan cómo es. Fíjense qué vandalismo tenían estos hombres con el pueblo, que aparte de quitar la parte que le correspondía a Dios, la ofrenda que el pueblo llevaba a Dios, ellos no esperaban tomar lo que quedaba del sacrificio a Dios. Ellos tomaban la primera parte, que era la parte que le correspondía a Dios, porque ellos la tomaban cruda. La tomaban cruda antes de que se quemara el sacrificio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Que ellos robaban lo que le pertenecía a Dios. Lo que ellos tomaban, esa carne que ellos tomaban, no les pertenecía a ellos como sacerdotes. Esa parte le correspondía a Dios. Por lo tanto, uno de los pecados que ellos cometían era que robaban lo que pertenecía a Dios. Dice que no respetaban las ofrendas de Dios y querían cambiar lo que Dios había establecido. Como le dije, el orden. Primero debía quemarse el sacrificio a Dios y lo que quedara luego para ellos. Ellos lo hacían inverso, lo hacían a su propia manera, imponían sus propios deseos, sus propias reglas, invalidando lo que Dios ya había dicho. Entonces, ese fue el primer pecado, el robo. El segundo pecado era la fornicación, la inmoralidad sexual. Y eso lo vemos en el versículo 22, que dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Escuchen qué descaro. No solamente tenían inmoralidad sexual y fornicación, sino que lo hacían en la puerta del mismo tabernáculo para profanar el templo de Dios con su pecado. Entonces, lo peor de esto es que Elí estaba al tanto de los pecados públicos de sus hijos, porque todo Silo hablaba de esto, todo el mundo criticaba esto, todo el mundo se quejaba de eso, y esto estaba a oídos, iba a oídos de su padre Elí. Porque dice, pero Elí era muy viejo y él oía lo que la gente comentaba y todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Entonces, ya vimos la primera debilidad de Elí como padre no ejemplar, que era que no le había enseñado a sus hijos temer a Dios, no le había enseñado a amar a Dios, no le había enseñado los estatutos y preceptos de Dios. Estos hijos crecieron, se hicieron ministros del templo de Dios
y lo que hacían era deshonrar el nombre de Dios con sus pecados. Primero robaban de la ofrenda del Señor y luego fornicaban con las mujeres que servían en el templo, ahí en la puerta del tabernáculo de Dios. Esto eran ya de las consecuencias de no haber tenido un padre firme, un padre que le enseñara a sus hijos cómo respetar y amar a Dios, un padre que desde niño no enseñó a sus hijos el temor hacia Dios. Ya esos hombres estaban grandes, ya estos hombres, Elí estaba viejo, dice que era muy viejo y él oía. Pero vamos a ver entonces el tercer punto que dice cómo respondía Elí ante los pecados de sus hijos, las actitudes que ellos tomaban. Y alguien que me lea el, los versículos del 23 al 25, por favor. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bueno, aquí vemos ahora la actitud. Ya Elí sabía, ¿verdad que sí? Lo que sus hijos hacían, sus pecados públicos a la vista de todos. Entonces, la otra debilidad de Elí es que él fue muy flojo con sus hijos. No tomó acción frente a los pecados que ellos cometían. Ellos estaban al frente del templo, ellos ministraban en el templo de Dios. Entonces, si Elí sabía todo esto que ellos hacían, ¿cuál debía ser la actitud que debía tomar Elí? ¿Quién me dice? Corrección desde el inicio, desde que él vio el primer problema. Claro, él no podía quedarse de brazos cruzados. Él no solamente tenía o debía llamarle y decirme, el pueblo dice, se escucha en el pueblo, en todo el pueblo, que ustedes hacen esto y eso, mis hijos, por favor. Él tenía que tomar acción. Se trataba del servicio al Señor. Eso no podía quedar impune. Eso le iba a traer grandes problemas a Elí como sumo sacerdote, como siervo de Dios, y a sus hijos como ministros del templo de Dios. Entonces, esa debilidad de Eli, de ser flojo con sus hijos, no tomar acción ante la situación, porque Elí debió castigarlo, debió destituirlos del puesto de sacerdote, debió retirarlo del ministerio, debió tener firmeza para enfrentar a sus hijos, el cual él no lo hizo. Entonces, dice que ellos no escucharon lo que le decía su padre, no le ponían atención, no obedecían lo que le decía, no le ponían caso, porque su corazón ya estaba endurecido por el pecado y Dios ya había resuelto hacerlos morir. Muchas veces cuando una persona, ¿verdad? Peca deliberadamente, peca y peca, y no le remuerde la conciencia, no cambia su actitud frente a Dios, dice que el corazón se le endurece, se cauteriza su conciencia, pero debe saber que con Dios no se juega. Dios puede ser paciente, pero todo pecado lleva su castigo, todo pecado lleva su retribución y mucho más
si no hay un reconocimiento y una humillación de parte de Dios, porque el que reconoce sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, pero si lo que hace es que lo cubre, que lo detiene, no va a alcanzar misericordia del Señor. Entonces, Dios es un Dios de orden y lo que nos corresponde a nosotros como padres, en este caso como madres, es hacer lo que Dios nos manda hacer con nuestros hijos, porque Dios nos encomienda un compromiso con nuestros hijos. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos, ¿verdad que no? Porque eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios transforma a la persona, solamente Dios transforma el corazón de la persona. Pero nosotros como padres tenemos un compromiso delante del Señor, que el Señor nos ha dado los hijos como herencia, dice, herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros un día tenemos que dar cuenta delante del Señor por los hijos que Él nos ha dado. ¿Tenemos nosotros que convertir nuestros hijos? No, en ninguna manera. Nosotros no somos Dios, no somos el Espíritu Santo, pero sí tenemos el compromiso de enseñarle el camino de salvación. Tenemos que enseñarle a tener temor de Dios. Tenemos el deber de enseñarle a amar a Dios. Tenemos que enseñarle qué es pecado, qué no le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros cumplamos con nuestra parte, entonces el Señor hará su parte. Muchas veces el Señor no hace grandes cosas con nuestros hijos, posiblemente porque nosotros no hacemos lo que Dios nos manda hacer con ellos. Y esto es para todas, para las que tienen niños pequeños, para las que tienen niños adolescentes, para las que tenemos hijos adultos. Son nuestros hijos y siempre serán nuestros hijos. Y nuestro deber es enseñarles el camino de salvación. Dice aquí que Elí no podía cambiar el corazón de sus hijos, no lo podía transformar, pero sí podía estorbarlos, como dice más adelante un versículo que vamos a leer. Él podía estorbar lo que ellos estaban haciendo. Él tenía que detener el pecado que ellos estaban cometiendo. Él tenía que poner un stop. Él tenía que detener lo que ellos estaban haciendo en el templo del Señor. Él los podía corregir, los podía castigar y podía impedir que sucedieran, que podía impedir que siguieran con sus malas acciones, porque sobre todo, Elí como sumo sacerdote debía honrar el nombre de Dios. Tenía que poner el nombre de Dios por lo alto, porque él tenía el compromiso delante del pueblo, llevar ese pueblo delante de Dios, como Dios había encomendado en sus manos, y él había como dejado todo a suerte. Él no detenía lo que sus hijos estaban haciendo. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto quién era Elí, qué hacían sus hijos y cuál fue la actitud de Elí como padre no ejemplar en la vida de sus hijos. Entonces, ahora vamos a pasar al cuarto punto que dice consecuencias del accionar de Elí. Todo lo que le trajo todo esto que hemos visto con sus hijos. Y para eso vamos a leer
el capítulo 3 del 11 hasta el 14. Alguien que lo pueda leer, por favor. Capítulo 3 del 11 al 14. Primera de Samuel 3 del 11 al 14. Ahí Soy voy. queridas. Primera de Y Samuel. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Fuerte, ¿verdad que sí? Dice, como dice el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y esta partecita es clave aquí. Él sabe. Nosotros diríamos, wow, pero Dios no debió castigar a Elí porque los que cometían sus pecados eran sus hijos. Sus hijos eran los que robaban, sus hijos eran los que tenían inmoralidad sexual, sus hijos eran los que deshonraban y profanaban el nombre de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Por la iniquidad que él sabe. Su padre, Elí, sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Él tenía el conocimiento de cómo estaban actuando sus hijos. Entonces, Dios le dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí vemos la consecuencia de Elí ser un mal padre, por Elí no corregir a sus hijos, por Elí tener el conocimiento de cómo estaban actuando sus hijos y no los estorbó, no los detuvo, no los corrigió. Entonces, esto debe llamarnos la atención a nosotros, a los padres, en este caso nosotras como madres. Cuando sabemos que nuestros hijos no andan en buen camino, cuando sabemos que nuestros hijos están deshonrando el nombre de Dios y nosotros lo sabemos, debemos actuar, debemos estorbarle eso que ellos están haciendo para que no sigan haciendo, debemos corregirlos, debemos tener mano dura para ellos y debemos detener, debemos estorbar esos malos pasos por los que ellos andan. ¿Lo vamos a cambiar? No, no somos Dios. No podemos cambiarlo, no podemos transformar su corazón, pero sí podemos estorbarlo, como dice aquí. Y él no los ha estorbado, por eso Dios lo iba a castigar, porque él lo sabía y no los estorbó. Entonces aquí es donde Dios toma juicio contra él, en que él, sabiendo cómo sus hijos procedían, no los estorbó. ¿Qué lección para nosotras como madres? Dios no puede ser burlado, eso lo sabemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Mucho cuidado con nosotras apoyar o dejar de hacer lo que Dios nos manda. Que hagamos con nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y hay de
nosotras cuando tengamos que dar cuenta delante de Dios. Ya sabemos nosotras cómo terminó la historia de Elí y sus hijos, que murieron tanto sus hijos en la guerra con los filisteos y Elí que cayó desnucado el mismo día en que sus hijos murieron. Esa fue la trágica consecuencia que pagó Elí como mal padre, como un mal ejemplo para sus hijos, que no le enseñó la palabra de Dios, que no le enseñó a honrar a Dios, que no le enseñó el temor a Dios. Y aún sabiendo lo que ellos estaban haciendo, no los estorbó, no los corrigió. Entonces, esa fue la consecuencia, que Dios determinó la muerte de sus hijos, pero también determinó la muerte de su padre, de Elí. Entonces, hoy día nosotras podemos tomar algunas aplicaciones para nuestra vida con nuestros hijos, nuestro compromiso con nuestros hijos. No importa la edad, según la edad se enseña, según la edad se corrige. Y vemos, alguien por favor que me busque Deuteronomio 6, del 4 al 9, a ver qué dice este pasaje. Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Quién lo puede Oye leer? Israel, Jehová Sí. nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Miren cómo dice aquí que estas palabras debemos repetirlas a nuestros hijos y hablar de ella estando ¿dónde? En la casa, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos. O sea, en todo momento debemos de hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. Debemos instruirlo en el camino de Dios. Debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. También debemos enseñarle a nuestros hijos valores cristianos, principios cristianos. Debemos enseñarle moral. Debemos enseñarle todo, hasta buenos modales. Debemos enseñarle a ser íntegros. Debemos enseñarle también las consecuencias que le acarrea cuando hacen lo mal hecho. Miren, ahora viene la Agenda 2030, donde a nuestros hijos o a los niños, ¿verdad? Más pequeños, en las mismas escuelas ya le van a enseñar cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros como madres somos responsables desde ahora en la casa enseñarle a nuestros hijos la verdad de Dios, los principios bíblicos, enseñarles a amar a Dios, enseñarle qué está bien, enseñarle qué está mal, enseñarle a ser íntegros, enseñarle a ser honrados. Y también enseñarle la consecuencia que les trae el hacer lo malo. Enseñarles también a amar al prójimo y no abusar de nadie. Entonces tenemos una tarea con nuestros hijos, especialmente las que están empezando ahora a criar a sus hijos, enseñarles la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra de Dios. Y en conclusión, podemos decir que no bastó con que Elí fuera el sumo sacerdote y el juez de Silo para ser un buen padre y que sus hijos honraran a Dios.
era necesario que Elí les enseñara a sus hijos a amar a Dios, honrarlo, ministrar para el Dios del templo, porque no lo conocían. Era necesario que Elí amara a Dios por encima de sus hijos y aplicara las, las consecuencias, aplicara la corrección a sus hijos y el castigo que ellos merecían por lo que estaban haciendo. Quizás Elí amaba tanto a sus hijos que no quería llevarle la contraria o no quería hacerlos sentir mal. Pero por encima del amor que le tenemos a nuestros hijos, debemos tenerle más amor a Dios, porque Dios está primero, aunque nuestros hijos. Recordemos que Dios demandará de nosotros, de la crianza de nuestros hijos, y esto no significa que debemos convertirlos, como le dije antes, ni transformar su corazón, pero sí debemos hacer nuestra parte y corregirlos cuando están haciendo mal y estorbarlos cuando sea necesario. Entonces, con esto termino. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me dio de estudiar sobre este tema que es muy edificante y nos deja mucha enseñanza a nosotras como madres, de no seguir el mal ejemplo de Eli, sino hacer lo correcto delante de Dios. Bien, damos gracias a Dios por el mensaje expuesto por nuestra hermana Sune y sobre todo el tremendo reto que tenemos como padres, sobre todo los que tenemos los más pequeños, con estas nuevas situaciones que se presentan cada día, nuevas agendas, compromisos que simplemente son para dañar, son utilizadas por Satanás para dañar a la humanidad. Bien, si hay algún anuncio, si hay algún motivo de oración, de manera particular, quiero que incluyan en sus oraciones a Vanessa, ella es compañera de Carlos. Mañana le van a practicar cesárea, el bebé, o la bebé tiene 7 meses, pero ella ha perdido todo el líquido y se ha pasado el embarazo en la casa, ha sido todo el tiempo de alto riesgo. Así que la oración por ella y por la niña. Y Mar y o Carolina tienen otros